Tengo muchísimo gusto y aprecio mucho la invitación de la doctora Thalía Beckman de la Ciudad de México, con haberme invitado a participar con ustedes, a explicarles un poquito sobre las generalidades sobre el COVID. Yo soy Angélica Cuapio, trabajo en el Instituto Karolinska aquí en Estocolmo, en Suecia, y trabajo con enfermedades virales. Mi especialidad es la inmunología y ahora trabajo con diferentes tipos de enfermedades, pero también con muestras de pacientes con COVID. Entonces, el día de hoy, en esta primera sesión, voy a hablarles más sobre las generalidades de la enfermedad y en una sesión posterior vamos a hablar más sobre el sistema inmune, la respuesta inmune ante enfermedades o infecciones virales, en particular al COVID. Hoy vamos a ver qué es el COVID, cómo ha afectado el COVID-19 al mundo, cuáles son las manifestaciones clínicas, si existen tratamientos o vacunas y al final podemos recapitular un poco sobre la sesión. Em, Bueno, ¿qué es el COVID? Aquí seguramente lo que le voy a presentarles, ustedes ya muchas cosas las han de saber, algunos conceptos los han de tener muy claros, otros no tanto, otros quizás sean nuevos. Entonces, vamos a dejar que esto fluya y si tienen preguntas, pueden participar en el momento si quieren. Si quieren, también les dejamos hasta el final. No se sientan comprometidos, tampoco se sientan apenados, ¿no? De interrumpir. Bueno, siempre me gusta aclarar la diferencia entre COVID-19 y el SARS-CoV-2, que seguramente lo escuchan en todas partes estos dos términos. Una cosa es la enfermedad y otra cosa muy diferente es lo que ocasiona la enfermedad. En este caso, la enfermedad, el COVID-19, es una enfermedad causada por un coronavirus que se identificó inicialmente en China el año pasado, en diciembre de 2019. Por eso es que COVID son las iniciales para Coronavirus Disease 2019. Entonces, el SARS-CoV-2 es el virus que ocasiona la enfermedad. Entonces, son dos cosas diferentes. Nada más hay que tener claro cuándo se usa una, cuándo se usa la otra. Un coronavirus, el coronavirus no produce únicamente el COVID-19. Los coronavirus pertenecen a una familia de... Hay diferentes tipos de coronavirus y estos virus producen diferentes enfermedades, pero existen dos familias grandes que son los alfa y los beta. Los alfa son los más benignos, mientras los beta son los más malignos, ¿no? Los malos, los fuertes. Son los que han ocasionado el SARS, el MERS, hace ya un par de años, ¿no? Que ha ocasionado también, si no pandemias, pero epidemias muy fuertes, muy grandes. Y bueno, el virus atacó no solamente China, sino, como ya sabemos, se ha expandido a todo el mundo. Y para entender un poquito, un poco más cuál es el efecto de este virus en general, no solamente cómo afecta a nivel biológico, sino también médico, social, económico, etcétera, es importante entender cómo funciona un virus, qué es un virus, etcétera. Entonces, los virus, existen diferentes tipos de virus. Existe toda una gama de virus que no se pueden imaginar. Y todos los virus se clasifican de acuerdo a su estructura. Hay virus que contienen que están encapsulados, es decir, contienen una membrana que los contiene. Hay virus que no tienen membranas. Hay virus que tienen estas protrusiones, que en general son proteínas. Hay virus que tienen en su interior material genético basado en ADN, otros ARN. Hay unos que tienen una hebra, otros tienen doble. Entonces, hay una gama casi infinita de virus. Esto para simplificarlo. Pero lo importante para nosotros en este caso es el coronavirus. Y bueno, ¿cómo se llega a entender la estructura de un virus? Lo que hacemos, o lo que hacen los científicos es utilizar o basarse en pues, herramientas, ¿no? En este caso lo que utilizamos es la microscopía electrónica de transmisión. Entonces, en realidad esto que están viendo aquí es el diagrama, ¿no? La representación de un virus. Pero en realidad lo que nosotros vemos es algo así. Esto es lo que uno puede observar mediante la microscopía. Entonces, este es un coronavirus y como ven tiene aquí alrededor estas cositas, estas protrusiones, que son las llamadas proteínas en espiga o proteínas tipo espinas, ¿no? Que tiene. Y esas espinas le dan la forma de una corona al virus. ¿Sí ven mi cursor cuando se mueve? Ok. Sí. Entonces, esas espinas le dan la forma característica y por eso se llama coronavirus.
Y bueno, ¿cuál es la importancia de entender a estos seres tan minúsculos o a estos agentes infecciosos? Pues porque si conocemos bien cuál es la estructura de un agente infeccioso, podemos atacar completamente a una enfermedad que no solamente ataca a una localidad, sino que puede atacar a todo el mundo. Entonces, la importancia también de hacer ciencia, ¿no? Llegar hasta las bases para comprender y después, pues, desarrollar tratamientos, desarrollar soluciones a problemas, etcétera. Y una de las implicaciones, así como muy burdas, para explicar la importancia que tiene la ciencia pues, en entender estos agentes infecciosos, es que seguramente ustedes han escuchado en todas partes, mañana, tarde y noche, en la televisión, en el radio, en todos lados, campañas de higiene, por ejemplo, lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos salva vidas. Suena como muy aparatoso, pero en realidad todas estas campañas tienen una base científica. Y para explicar por qué se entiende que lavarse las manos puede salvar vidas, hay que comprender cómo es la estructura de un virus. Entonces, aquí del lado izquierdo pueden ver un diagrama más representativo del coronavirus. Y del lado derecho, pues este diagrama más pictográfico, ¿no? Entonces, esas proteínas que les dije, las rojas, son las proteínas en espiga o proteína S. Esas proteínas no son infecciosas. Entonces, si el virus está rodeado por esta membrana y esas proteínas infecciosas, esas proteínas llamadas espiga, si eso se une a las células de nuestro cuerpo, células epiteliales, células que se encuentran en la mucosa, células que se encuentran, por ejemplo, en la nariz, en la boca y en otros tejidos, entonces el virus se puede anclar a nuestro organismo. Pero esas proteínas de espiga no son infecciosas. Lo que es infeccioso es el contenido del virus, su material genético. En este caso, como les dije, bueno, no les he dicho, en este caso el coronavirus es un virus formado por ARN y tiene una sola hebra. Así se conoce, ¿no? Este virus. Cuando estas proteínas se anclan a las células de nuestro organismo, se fusionan. Hagan de cuenta que este es el virus, esta es la célula nuestra, se entran en contacto mediante receptores que expresan nuestras células con el virus, se fusionan y entonces el material genético se libera a nuestras células. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ahí empieza toda la maquinaria del virus y la maquinaria celular nuestra y empieza como a metabolizar ese virus. El virus empieza a proliferar, a expandirse y eso es lo que genera una viremia, ¿no? Cuando aumenta el número o la cantidad de virus que tenemos en el cuerpo. Generalmente es en sangre donde se mide. Y lo que pasa o lo que ocurre con el jabón es que el jabón normalmente tiene una constitución, ¿no? Que consta de dos cabezas o dos partes. Una que tiene afinidad por el agua, se llama cabeza hidrofílica, y otra que rechaza el agua, ¿no? Se llama cola hidrofóbica. Lo que hace el jabón al ponerse en contacto con el virus es que rompe una membrana, la envoltura que les dije antes, que está constituida de lípidos, de grasas. Entonces, cuando este jabón entra en contacto con esa capa, entonces rompe la capa de lípidos y el material genético se libera, pero ya no es infeccioso porque no ha entrado en contacto con nuestro cuerpo. Entonces, esa es la importancia de conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? Aquí en Suecia, por ejemplo, hay un festival cada año, es el Festival Científico, y el logo es ¿cómo lo sabes? Es un festival científico, entonces se supone que casi todo lo que sabemos en el mundo ha sido, pues, no todo, pero la mayor parte de los grandes avances han sido debido a la ciencia, ¿no? Entonces, mientras más conoces la estructura de algo o las bases de algo, pues es más posible encontrar soluciones a los grandes problemas del mundo, ¿no? ¿Y cómo ha afectado el COVID al mundo? Pues esto es un tema que puede pues llevarnos horas, días, semanas, meses, años, nos puede llevar, ¿no? A hablar, a discutir cómo ha afectado al mundo, pero nada más lo resumo en esta diapositiva. Número uno, entendiendo que el COVID ha generado una pandemia. Una pandemia es un término que abarca una extensión inmensa de conceptos. Pero bueno, una pandemia abarca, más bien se refiere a
Pues un problema que está afectando a una extensión muy grande geográfica, ¿no? De territorio. Una pandemia se considera así cuando se trata de un microorganismo nuevo. En este caso, el coronavirus no es un microorganismo completamente nuevo, porque ya existen otros coronavirus, pero su estructura, los detalles de su estructura es lo que no se conoce muy bien. Por eso es que se puede considerar como un microorganismo nuevo, porque también es capaz de producir una enfermedad grave. Si no produce una enfermedad grave, no se puede considerar pandemia. Entonces, en este caso, como hemos tenido ya muchísimos casos letales en el mundo, puede considerarse una pandemia. Otra condición para considerarse una pandemia es que este microorganismo tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona, que eso es algo también muy importante dentro del campo de la virología, ¿no? No es lo mismo que un ave pueda infectar a otra ave, cuando cambian como todos los mecanismos de defensa y cambian la estructura genética del virus o del agente infeccioso, en el que de ave puede infectar a humano o de algún otro animal que pueda infectar al humano. Pero si ya se puede transmitir de persona a persona, también el riesgo es altísimo de producir pues alguna enfermedad muy grave. Y como dije antes, que se transmiten en áreas geográficamente extensas. Entonces, ¿cómo ha afectado al mundo? La pandemia, pues lo ha afectado de forma económica, social, política, científica, filosófica. También nos podemos a pensar cuál es la importancia de, pues, en muchos casos de la vida, ¿no? De cuál es la importancia de tener de estar sanos, por ejemplo. Sí, entonces las implicaciones es un tema de muchísimos libros, pero en este caso nos vamos a dedicar un poco más, enfocar un poco más en las implicaciones a nivel más médico, o más clínico, o más a nivel de ustedes, quizá más en las ramas de la biología o del campo de la biología, etcétera. Algo que seguramente también han escuchado mucho es el concepto de aplanar la curva. Y esto quizá lo escuchan mañana, tarde y noche igualmente, pero muchas veces creo que no ha sido tan claro porque varias personas me han preguntado o me han pedido que lo explique, aunque no es mi campo, pero encontré en Instagram, The Perfect Wave, este chico es un surfista pues muy conocido, muy popular, que él se encontró esta diapositiva en algún otro lugar. Pero entonces cuando la persona popular lo puso en su Instagram, se volvió viral. Y se volvió viral porque explica de forma muy, para mí muy linda, cómo se puede entender esto de aplanar la curva. Si supones que eres un surfista, cuando tienes una ola muy grande, no tienes chance de superar la ola. Si la ola está enorme, entonces no hay posibilidad de que te caigas y de que sobrevivas, casi, casi. Una ola perfecta, la describen así los surfistas, es aquella que produce esta forma protectora, que crea ahí un espacio y el que te va cubriendo, que es lo que se llama el tubo, ¿no? Cuando avanza la ola, el surfista va cruzando el tubo y eso se considera como una medida de protección. Entonces, la metáfora aquí es que cuando esa ola está muy alta, ya es que superó la capacidad de un sistema. En este caso del COVID, es la capacidad del sistema de salud. Eso significa que hay suficiente número de médicos, de enfermeras, de asistentes, de camas, de ventiladores, de tratamientos, etcétera. Cuando se pasa esa capacidad, ya no hay gran cosa por hacer, ¿no? Entonces el desenlace va a ser negativo. Pero cuando se mantiene la pandemia, en este caso, a un nivel un poco más tranquilo, más lento, entonces la capacidad del sistema de salud aumenta o poco a poco va aumentando, entonces poco a poco hay más personal, hay más entrenamiento para los médicos, para las enfermeras, se compran más, hay tiempo para comprar más ventiladores, etcétera. No quiere decir que aplanar la curva no quiere decir que se terminó o que se estaba ya llegando a un punto máximo de la pandemia, sino que las medidas y la capacidad del sistema ya es suficiente para aceptar a nuevos pacientes en el hospital. Entonces, ese es el concepto de aplanar la curva. Y, ajá, a esto me refería con, pues, llenar, ¿no? Todos los centros hospitalarios con llegar a la necesidad de crear nuevos centros,
con tener falta de equipos, de ventiladores, etcétera, eso significa arrasar, ¿no? Arrasar la capacidad que se tiene. Ahora, ¿cómo se manifiesta clínicamente el COVID? Inicialmente, bueno, aquí quiero también mencionar que el COVID es una enfermedad muy, muy, muy extraña. Entonces, es una enfermedad muy nueva, es una enfermedad que nos sorprende a muchísimos investigadores, investigadoras, personal médico, a todo el mundo nos sorprende. Em, Inicialmente, cuando comenzó la pandemia en China, decimos ahora son que 6 meses, ¿no? 6 meses. eh, los primeros estudios que se hicieron fue sobre la población china. Después, los siguientes estudios fue sobre la población italiana, española, Estados Unidos y ahora también México ya empieza a tomar importancia en el campo de investigaciones. Pero no existe un parámetro general o un parámetro que se pueda considerar como el estándar, porque las poblaciones son muy diferentes, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Entonces, inicialmente se consideraba que que el cuadro clínico y cuadro clásico del COVID era tener alguno de estos 3 síntomas, que eran tos, dificultad para respirar y fiebre. En el caso que tuvieras alguna de esas 3, ya eras probablemente un portador de COVID. Pero poco a poco, conforme hemos visto que hay muchísimos casos en el mundo y no todos se comportan igual, hay, bueno, signos y síntomas nuevos que se pueden también considerar como probables de tener este coronavirus. Por ejemplo, un cansancio extenuante, dolor de garganta, congestión nasal, escurrimiento nasal, conjuntivitis. Esos son, eh, pues, estos síntomas los encontramos en cualquier resfriado, ¿no? Son muy inespecíficos, pero cuando se suman a alguno de estos importantes, entonces ya dan una idea de que es posiblemente COVID-19. Actualmente la Organización Mundial de la Salud también ha incluido en la lista em, de síntomas como clásicos para COVID la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Hay muchísimos casos ya reportados en los que se encuentran lesiones de la piel, lesiones dermatológicas. Entonces, el COVID afecta casi todo. Ya se sabe que hay diferentes órganos a cual el COVID puede afectar. Por ejemplo, cerebro, los pulmones son lo principal que supimos, pero también el sistema gastrointestinal, el sistema renal, la piel, y actualmente también se considera que el sistema hematológico y el sistema vascular también son pues los blancos del virus. Entonces, la forma en la que podemos entender cómo, por qué está afectando o cómo, por qué tenemos estos síntomas es porque se han estudiado tejidos de pacientes y se observa si hay o no presencia del virus, si hay algún tipo especial o particular de células del sistema inmune. Entonces, todo esto se trata de más bien una asociación, ¿no? Asociación de datos que te dan alguna idea de lo que está ocurriendo. Y para entender un poquito más lo que les hablaba sobre cómo infecta el virus, esta es la estructura, estas son las proteínas en espiga que se adhieren a nuestras células. Entonces, esta cosita aquí en azul representa una célula en nuestro organismo. Y estas células presentan también receptores que se llaman AC2. Esta es una enzima que es una enzima, para explicarlo así burdamente, una proteína que ayuda en el metabolismo de la presión arterial. No metabolismo, pero ayuda a mantener una presión arterial adecuada. Pero en este caso, esta proteína también se conoce actualmente como que es la proteína receptora para esta proteína en espiga. Entonces, las partes de nuestro cuerpo que expresan esa proteína, la AC2, son aquellas partes que pueden ser pues dañadas por el virus. Si yo expreso AC2 en mi mucosa nasal y si el virus entra en contacto con mi mucosa nasal, es inmediato y es lógico, ¿no? Que me va a infectar por ese lado. Pero si yo no expresara receptores en esa región, entonces no tendría ninguna infección. Esa es la relación de lo AC2 con los receptores del virus.
Estoy hablando como de una forma muy simplista, pero es para entender un poquito cómo funciona la infección. Entonces, si se conoce, por ejemplo, cuál es la estructura específica de estas proteínas S, que tienen además subunidades muy pequeñas, muy mínimas, que solamente se pueden estudiar mediante, pues, técnicas muy avanzadas y complejas, solamente así es como se pueden desarrollar tratamientos que vayan específicos para tal subunidad. Entonces, los tratamientos están dirigidos hacia diferentes partes del proceso infeccioso, no solamente contra el virus, sino también contra, por ejemplo, si ustedes bloquearan esta proteína, quizá el virus ya no haría contacto con ese receptor, pero entonces estaríamos alterando ese metabolismo que les dije, o esa forma de poder mantener la presión arterial, ¿no? Em, Existe algo que se llama anticuerpos. Estos son inmunoglobulinas o son proteínas que generan nuestro sistema inmune. Y esos anticuerpos, lo vamos a ver la próxima sesión, pero lo que hacen los anticuerpos en general es neutralizar el virus. Entonces, los anticuerpos también se pueden generar de cierta forma artificialmente. Nuestro cuerpo genera naturalmente anticuerpos, pero también se pueden desarrollar en el laboratorio. Entonces, utilizando estos anticuerpos que neutralizan el virus, también podría ser otra forma de atacar al virus. Existen vacunas también, que en principio, en general, lo que hace una vacuna es activar al sistema inmune con una partícula o un antígeno, se llama, una parte del virus, que puede inducir una respuesta inmune sin causar enfermedad. Entonces, las vacunas se crean, ¿no? Se crean en el laboratorio y tratan de potencializar una respuesta inmune natural. Em, entonces, algo interesantísimo que ya estudios ya habían sobre la expresión del AC2, pero actualmente hay, em, yo diría que de decenas hasta centenas de nuevos artículos cada día sobre el COVID, y de esos quizá, no sé, el 10% de los artículos se dedican a la expresión del AC2. Es decir, muchísima, muchísima información, datos, estudios, y se ha encontrado que ese AC2 no solamente ya se sabía, pero ahora se están expandiendo las regiones en las que se puede encontrar esa proteína, y son diferentes órganos, perdón, no solo los pulmones, sino también el intestino delgado, el intestino grueso, el corazón, riñones, cerebro, em, ¿qué más? Hígado. Y lo que produce una infección en diferentes órganos es lo que también va a dar pues una sintomatología particular. Entonces, de esta forma se puede entender que el COVID no solamente se presenta con síntomas respiratorios. Se sabe que el COVID puede em, presentarse con simplemente diarrea, por ejemplo. Em, perdón. Hay pacientes que llegan ya a la unidad de infectología o de urgencias o ya de terapia intensiva con problemas vasculares, por ejemplo, con infartos al miocardio, em, con ya eventos neurológicos. Hay pacientes que llegan con algún problema ya hepático sin haber quizá presentado una sintomatología propia del coronavirus o clásica del coronavirus. Entonces, este virus afecta muchísimas partes del organismo. Eh, ¿por, qué hay, ¿Por qué la asociación de esta enfermedad con hipertensión, obesidad y cuál es la otra? Recuérdenmela. ¿Diabetes? Diabetes, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia el coronavirus o la severidad del coronavirus con estas enfermedades? Porque, como les dijo, nuestro cuerpo es todo un organismo. Mientras más achaques tengamos, mientras más comorbilidades, mientras más defectos en nuestro sistema, mientras más medicamentos estemos tomando, mientras más vivamos en un ambiente externo e interno no tan sano, entonces nuestro sistema en general, pero el sistema inmune en particular, no va a estar tan preparado para enfrentar una enfermedad así. Es por eso también se piensa que los niños sí son afectados, sí se infectan, pero la severidad no es tan grande. Han habido ya, claro, algunos casos, varios casos de niños con
complicaciones muy importantes, implicaciones muy importantes, complicaciones, y se entiende, hay diferentes formas de verlo y hay diferentes teorías. ¿Por qué? Em, los niños no están expuestos a tantos tratamientos como los adultos. No están expuestos a enfermedades como los adultos. Los niños están expuestos a ambientes en la escuela, por ejemplo, en el jardín de niños. Están en contacto con muchos niños en los que el intercambio de, de pues de agentes infecciosos, ¿no? De bacterias, de virus, está circulando por todas partes y su sistema inmune está en pleno desarrollo. Entonces ellos generan respuestas inmunes muy importantes para su organismo. Entonces nosotros todos estuvimos expuestos a muchísimos agentes que ahora ya muchos somos inmunes a algunos que estuvimos expuestos durante nuestra infancia. Otro motivo es por la expresión de estos ácidos, que no es tan amplia la expresión en algunos órganos en los niños. Entonces, hay como muchísimas teorías por qué los niños no son tan afectados. Estamos contentos que no es así. Hay que entender un poco más la razón, el motivo por qué esto ocurre, pero esa es una asociación importante, ¿no? La edad promedio de casos muy severos es entre 40 y 60, 70 años de edad, ¿no? Depende de la región. Por ejemplo, en Italia, cuando comenzó el brote en Italia, fue en un pueblo al norte, donde la población es muy vieja. Entonces, ahí habían muchos viejitos que, que fueron las principales víctimas de la enfermedad. Afortunadamente, México es un país muy joven, un país con una población muy joven. Entonces, nuestra mediana de vida en México está entre los 28 y los 30 años, mientras que en varios países aquí en Europa está entre los 40 y 45 años, mediana, ¿no? O sea, con eso uno puede distinguir qué tan joven y qué tan avanzada en edad es una población. Entonces, nosotros en México tenemos la gran ventaja de ser una población joven. Sin embargo, la gran desventaja, pues, es que México tiene una población altísima de con obesidad, con hipertensión, con diabetes. Entonces, todo lo que llevábamos ganado se perdió. Es por eso que esta enfermedad está, pues, ahorita arrasando lamentablemente, ¿no? En México. Em, ¿Cuáles son las secuelas que ha dejado la enfermedad? Como les dije antes, ha tenido implicaciones a cualquier nivel que lo quieran ver. Pero a nivel clínico y médico son secuelas vasculares, secuelas pulmonares, secuelas neurológicas, estrés postraumático. Entonces, todos los pacientes que han estado en la terapia intensiva se quedan allí entre semanas hasta quizá un mes, mes y medio, 2 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente está postrado en la cama por todo ese tiempo, está con un ventilador, no se mueve, no hace nada. Entonces, los pacientes que salen de allí pues viven con ese estrés postraumático, ¿no? Viven con esa ansiedad, con ese miedo, con esa hipotonía, por ejemplo, de sus músculos, no se movieron por tanto tiempo, después les cuesta muchísimo recuperar toda su musculatura. Entonces son implicaciones muy, muy, muy severas después de que los pacientes estuvieron en terapia intensiva, por ejemplo. Em, ¿Qué tiene que ver o cuál es el papel del sistema inmune en todo esto, en toda esta, pues, pandemia? Pues el sistema inmune es clave, ¿no? Para poder atacar, para poder entender cómo funciona nuestro cuerpo ante esos organismos o microorganismos. Y el sistema inmune es un sistema muy complejo, un sistema muy noble, un sistema muy avanzado, de cierta forma. Entonces, en nuestro organismo tenemos diferentes órganos, diferentes estructuras, diferentes sitios, etcétera. Pero para entender el sistema inmune, ah, esta imagen también simplifica un poco. En realidad todo es un poco más complejo, con mayor número de células, mayor número de órganos, pero aquí es para simplificar la importancia que tiene, por ejemplo, la médula ósea y el timo.
para la producción de células del sistema inmune, como los linfocitos, y para su maduración. Esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión, pero nada más aquí quería, pues, presentarles que el sistema inmune, en términos muy burdos, muy extremadamente burdos, tiene estos dos diferentes tipos de ejércitos, ¿no? Células T, linfocitos T y linfocitos B. Pero esos son muy importantes para poder generar una respuesta inmune adecuada. Por un lado, las células aniquilan a esas células de nuestro organismo que están infectadas con el virus. No es que las células o los linfocitos maten al virus, es que los linfocitos matan a otras células de nuestro organismo ya infectadas con el virus. Las células B son las que producen los anticuerpos, esas inmunoglobulinas que les dije. Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, existen 5 clases principales. En la enfermedad con el COVID-19 hay principalmente 3 diferentes inmunoglobulinas, la G, la M y la A, pero principalmente la G y la M, vamos a hablar de eso después, que se conoce que ellas pueden, o esas inmunoglobulinas pueden tener ese papel de neutralizar al virus. Entonces, nuestro organismo lo que hace es tener una respuesta inmune completa, no solamente con que las células maten a otras células, sino que también se neutralice, por otra parte, el virus. ¿Qué es lo que pasa en una enfermedad viral cuando tenemos un resfriado común? Bueno, quizás se lo explico con otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Enfermedades que transmiten insectos, ¿no? Decimos, por ejemplo, dengue. Un mosquito te pica, ese mosquito transmite el virus. En nuestra piel tenemos también otra parte importante del sistema inmune, que es la primera línea de defensa, en la que existen células que están en contacto con el virus. Esas células metabolizan al virus, digámoslo así, y después expresan ciertas regiones o estas partecitas del virus. Estas se llaman células presentadoras de antígeno. Y existen diferentes tipos en nuestro organismo, pero en la piel se llaman células de Langerhans. Entonces, cuando aquí tenemos una, de hecho, aquí. Bueno, en este caso es el nódulo linfático, pero en piel, esas células pueden migrar hacia la circulación. Y también esas células tienen, durante la circulación, pasan por nódulos linfáticos. Entonces, seguramente ustedes, cuando han tenido alguna, por ejemplo, una amigdalitis, anginas, ¿no? Les decimos, tienen las tonsilas sumamente crecidas, ¿no? Unas anginotas. Cuando tenemos alguna infección en el oído, nos sale aquí atrás le llamamos ganglios, ¿no? Se te tocas los ganglios. Entonces, tenemos ganglios que se llaman nódulos linfáticos en todo el cuerpo. Entonces, dependiendo de dónde hay una infección o algún proceso infeccioso, sea bacteriano, sea viral, es que los ganglios regionales comienzan a activarse, comienzan a crecer, porque entonces nuestro sistema inmune, los linfocitos, empiezan allí a proliferar, empiezan a activarse, salen a la circulación a encontrar esas células que ya están infectadas con el virus, a aniquilarlas. Otras salen para ponerse en contacto nada más y con eso generar anticuerpos. Otras células, por ejemplo, aquí les hablo solamente células B y células T. Existen, por ejemplo, las células asesinas naturales. Esas son mis favoritas porque esa es mi especialidad. Esas son unas células del sistema innato que no necesitan haber tenido previa exposición a algún agente infeccioso, sino que ya de forma casi como un reflejo pueden aniquilar a células infectadas con virus o células con cáncer. Y bueno, y así existen diferentes tipos celulares, ¿no? Existen, em, bueno, eso lo voy a dejar más adelante porque es toda una clasificación que me gustaría que quedara claro. Pero ahorita por cuestiones más prácticas, entonces se quedan con la idea de que existen células B y linfocitos T. Quizá ya los vieron, ¿no? En sus clases, ¿verdad? Y bueno, ¿existe tratamiento o vacuna? ¿Ustedes qué dicen? Ya pueden poner su... Pronto. Pues ¿no? sí, pronto. Yo Entonces, dije. ¿existe tratamiento o vacuna?
No, Bueno, todavía por no. el momento no, todavía no. Muy bien, muy bien. No existe tratamiento específico para el coronavirus 19. Existen tratamientos para otros coronavirus, existen tratamientos para otras enfermedades virales. Entonces, lo que se está haciendo actualmente en todo el mundo es tratar de utilizar los tratamientos que ya existen para otras enfermedades y que se puedan aplicar al COVID-19. Bueno, aquí la respuesta era no, no para el COVID-19 específicamente. Em, Como les dije antes, diferentes grupos de investigación se enfocan en diferentes aspectos de la infección. Entonces, actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene un programa que se llama Solidarity. Y este programa está enfocado en en usar tratamientos que ya existen para otras enfermedades, no necesariamente virales, pero para otras enfermedades en las que posiblemente esos tratamientos pueden tener un efecto en el COVID. Y tal es el caso de 4 o 5 medicamentos que actualmente se utilizan contra el VIH, contra esclerosis múltiple, contra influenza, por ejemplo. Entonces, esos tratamientos se ha probado que in vitro, es decir, en el laboratorio, han tenido un efecto de poder pues aniquilar a las células que están infectadas. Pero eso no quiere decir que si funcionó en el laboratorio, también va a funcionar en el organismo. Entonces, para eso se necesitan hacer muchísimos ensayos clínicos. Y realizar un ensayo clínico tiene diferentes fases. Se encuentra de la fase 1 a la fase 3. De hecho, antes de la fase 1 existe la fase preclínica, que es cuando lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Trabajar con modelos in vitro en el laboratorio o con modelos animales, ya sea en ratones, en ratas, en cerdos, diferentes modelos animales existen. Esa es la fase preclínica. Después viene la fase clínica de un nivel 1 a 3, de menor a mayor número de, este, de individuos que son incluidos en estos estudios. Pero lo importante en todos estos ensayos clínicos es que se trata de evitar efectos adversos. Imagínense que algo funciona en el laboratorio y puede funcionar en humanos y se le da a toda una región, pero al final ese tratamiento tuvo efectos adversos letales. Eso no es la mejor idea, ¿no? Para comenzar a dar tratamientos. Entonces, los ensayos clínicos es toda otra historia, completamente compleja también para poderla estudiar, pero la esperanza actual es que hay muchísimos estudios actualmente. Hay una página en Estados Unidos que se llama Clinical Trials y la institución en la que están registrados todos estos ensayos clínicos es una institución centralizada. Entonces, la mayoría de los estudios que están ocurriendo en el mundo están registrados allí. Entonces, si van a esa página, van a ver que al día de hoy hay aproximadamente 2,000 estudios en fases, ya sea preclínicas o fases bajas, fase 1, por ejemplo, de algún tratamiento, igual con las vacunas. Entonces, hay muchísimas partes que juegan un papel en poder llegar a lograr un tratamiento o una vacuna. Entonces, lo que yo hago en mi laboratorio, estas fotos son tomadas en el laboratorio donde yo trabajo. A nosotros nos llegan pacientes con muestras de COVID y lo que hacemos es trabajar en un laboratorio de alta bioseguridad en la que necesitamos respiradores o necesitamos estos ventiladores, necesitamos máscaras especiales, necesitamos equipo especializado, guantes también muy especiales para trabajar con virus directamente. Y lo que estamos haciendo actualmente es generar un biobanco, es decir, un lugar de almacenaje de muestras biológicas, en este caso un biobanco para muestras de pacientes con COVID. Y la idea es que se necesita entender qué es lo que está ocurriendo en el sistema inmune para poder lograr tratamientos, para poder avanzar en la enfermedad, no solamente con el COVID, sino con muchísimas enfermedades. Pero actualmente se ha activado en donde yo trabajo pues todo este proyecto que es muy grande a nivel internacional y entonces vamos a tener muestras para poder estudiar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con los linfocitos, con las células asesinas naturales, con el virus en sí, con diferentes tejidos del cuerpo, con muestras también de autopsias, por ejemplo, en el futuro.
a corto plazo, mediano plazo. Y entonces la importancia de realizar investigación, pues es entender, ¿no? Cómo está respondiendo nuestro organismo, qué está haciendo el virus, entender esa respuesta, ¿no? Bidireccionalmente. Y sí, entonces espero que les haya servido como esta reseña más o menos a grandes rasgos sobre el coronavirus. Y aquí quería nada más mandarles un mensaje, no necesariamente con lo que acabamos de hablar, pero algo que me parece importante, pues, como difundir, ¿no? Hay infinidad de fuentes, sitios con noticias falsas, fake news, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer entender a la gente que algo no es así, si uno no entiende eh, qué hay detrás de lo que, de algunos mitos, por ejemplo. Entonces, existe infinidad de, pues sí, de falsedades en las redes, en los medios, en todas partes. Por ejemplo, si tomar alcohol podría, alcohol casi casi puro, podría aniquilar la enfermedad, podría disminuir la enfermedad. Entonces, em, en el laboratorio utilizamos siempre alcohol, 70% para poder eh, inactivar al virus. Pero si eso se entiende, cómo funciona en el laboratorio, quizá gente piensa que, bueno, entonces me lo tomo y con eso ya me libero de la enfermedad. Tampoco es así. La luz ultravioleta, se ha hablado mucho de la luz ultravioleta. ¿Qué es lo que hace la luz ultravioleta? La luz UV la utilizamos también en el laboratorio, por ejemplo, cuando trabajamos con algunas muestras infecciosas y nuestro material lo queremos decontaminar o nuestra superficie, por ejemplo, esto que les enseñé acá atrás, aquí donde trabajamos, en la campana, nuestro material está en contacto con muestras de pacientes, está en contacto con, quizá no hay ninguna contacto con la sangre en sí, pero puede haber. En ese caso se utiliza, al final siempre de nuestros trabajos utilizamos UV, luz ultravioleta, para poder desnaturalizar todas las proteínas que se encuentran ahí, para poder desintegrar a los microorganismos que se encuentran ahí. Pero eso también desintegra parte de la estructura genética de nuestras células. Entonces la luz UV pues también afecta a nuestro organismo, ¿no? Entonces tampoco es ninguna solución. Y así como es, hay muchísimas noticias falsas, hay muchísimo malentendimiento, desinformación, mitos, ¿no? Entonces, un mensaje es que no hay que creer todo lo que vemos publicado en las redes, hay que cuestionar un poco más allá cuál es el principio o cómo poder primero entender y después poder valorar y después poder defender o desmitificar. Siempre hay que poner ojo crítico en todo, ¿no? No solamente en la información, sino también las fuentes. Hay muchísimos programas, por ejemplo, ustedes, el de Pauta, que son programas increíbles, aprovechenlo muchísimo para poder generar esos criterios científicos, ¿no? Criterios objetivos, criterios amplios, para poder enfrentar los grandes problemas de la humanidad, que al final de cuentas son a los que nos vamos a enfrentar, y teniendo una claridad de información y bases científicas, es que las cosas van a poder progresar, ¿no? Hacia, hacia un éxito en cualquier campo. A veces tenemos mucho conocimiento o información o fuentes adecuadas que vale la pena compartir, ¿no? Si, por ejemplo, sus familiares o amigos no saben mucho sobre algo, siempre está bueno cuando alguien les explica cómo funcionan las cosas, si alguien lo sabe y si tiene buenas fuentes, ¿no? Fuentes confiables. Entonces, si le explican ustedes a sus papás, a sus amigos, por qué el jabón funciona en el virus, para combatir el virus, ya eso es una ganancia, ¿no? Y así también lo que ustedes sepan pueden transmitirlo y deben transmitirlo. Siempre pregunten, pregunten, cuestionen, cuestionen, no solamente a los demás, sino a ustedes mismos, a las fuentes, en general, siempre estén cuestionando. Y algo muy importante, y más en la sociedad mexicana, creo que esto es algo que se tiene que trabajar muchísimo, y es que cualquier problema, a cualquier nivel, cualquier problema siempre va a exponer lo mejor y lo peor de las personas. Y hemos visto que actualmente esta pandemia ha expuesto valores muy bajos. Existen ya procesos de discriminación, no solamente contra personas enfermas, sino también contra el personal médico, por ejemplo.
Entonces, estas situaciones no se deben tolerar. Entonces, todo esto es como una cadena, ¿no? Conocimiento, valores, principios, aplicación de lo que uno sabe, aplicación de los principios, ¿no? Y bueno, creo que todavía tenemos un ratito. Creo que no, tengo que irme a mi clase, pero si les parece bien, em, o si tienen una pregunta así como flash que las pueda contestar, podemos ir en esa dirección. Si los conozco bien, van a tener muchas preguntas, entonces te dejamos ir, te agradecemos muchísimo y hacemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Les parece, chicos? Excelente, excelente. Sí. Entonces, la próxima hablamos más sistema inmune. Y Sí. podemos empezar con sus preguntas, sistema inmune, y les vamos respondiendo en el camino. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Pues te agradecemos muchísimo, es un honor, de verdad. Igualmente, Muchísimas gracias. gracias. Gracias por Muchas su atención, su tiempo. Que estén bien. Y hagan su Igualmente. tarea que les deja la Gracias. doctora. ¿Eh? Claro que sí. Muy bien. Stop sharing y que esté bien. Adiós.